Tres. Buenos días, profesor. Mi nombre es María José Vázquez y junto a mis compañeros Gabriela París y Felipe Galdames, les voy a presentar nuestra presentación, la cual se titula Utilización del bagazo de cerveza para la producción de biocombustible. Bueno, aquí tenemos un esquema de las etapas del proceso de fabricación de la cerveza. La primera etapa es la molienda, en donde se rompe la cáscara de los granos y se separa de su endospermo, que es la primera fuente de almidón, carbohidratos y proteínas que se necesitan. Luego sigue el macerado, donde se producen las transformaciones necesarias para convertir en almidón en azúcares fermentables. En esta etapa es donde se tiene a lo que llamamos mosto, una solución formada, entre otras cosas, por azúcares fermentables, proteínas, aminoácidos y otros elementos disueltos en agua. Luego sigue la extracción del mosto, en donde se separa el mosto líquido de los restos de malta, que sería lo que se conoce como bagazo, y que es lo que nosotros vamos a utilizar. Posteriormente sigue la etapa de cocción, donde el mosto se lleva a ebullición. Durante esta etapa se esteriliza el mosto, se coagulan proteínas y se evaporan aromas indeseables. Luego sigue la etapa de whirlpool, en donde el mosto final es sometido a centrifugación. Posteriormente a este proceso sigue la etapa de enfriamiento, que consiste en bajar temperaturas del mosto para que se pueda agregar la levadura. Una vez enfriado el mosto a la temperatura óptima, se pasa a la etapa de fermentación, que consiste en añadir a la mezcla aire y levaduras. El fin de esta etapa es transformar los azúcares contenidos en el mosto en alcohol y CO2, permitiendo la carbonatación de la cerveza. Luego viene la maduración, que consiste en extraer la levadura, almacenar y mantener en reposo la cerveza madurada. Posteriormente sigue la etapa de maduración y luego la etapa de filtración, que consiste en, como el nombre lo indica, filtrar la cerveza para poder separar los restos de levadura y proteínas que hayan quedado. Y por último sigue la etapa del envasado. Entonces, todos sabemos que la industria de la cerveza está muy bien estudiada. Es una de las más importantes a nivel mundial, por lo que la mayoría de sus procesos se encuentran bien optimizados. Pero, ¿cuál es el problema actual que enfrenta la industria de la cerveza? El manejo de residuos que genera, dentro de los que se encuentran los restos de levadura en la etapa de fermentación, la tierra de diatomeas y el bagazo. Sin embargo, 30% del grano de cebada utilizada por la industria cervecera se convierte en bagazo. Y también existe una alta producción del bagazo, el cual es un problema operacional, pues su composición es rica en azúcares y humedad, lo que facilita la proliferación de microorganismos patógenos. Además, existe una poca demanda para la cantidad de residuos que se genera anualmente por la cantidad de industrias y por la cantidad de litros que genera la empresa cervecera. Y finalmente, el residuo se termina botando en los vertederos o suministros residuales, generando un impacto negativo para el medio ambiente. Una explicación más detenida de qué es el bagazo. Esta se obtiene cuando se realiza el proceso de filtración del mosto, tal como lo indica ahí la figura, y está compuesta mayormente por carbohidratos, ligninas y proteínas. El bagazo se puede utilizar como alimento funcional, debido a su alto contenido de fibra, proteínas y minerales. Por ejemplo, se puede utilizar para la producción de panes integrales. Sin embargo, tiene una limitación como fuente nutricional con respecto al trigo, y es que afecta las propiedades reológicas del alimento debido a la presencia de compuestos volátiles que son liberados en el proceso del horneado. También el bagazo se puede utilizar como alimento para los animales. Sin embargo, debido a su alto deterioro, la FDA ha promovido su regulación, donde se exige que este residuo, para ser aprovechado, cumpla todos los estándares de calidad que aseguren la inocuidad del alimento, reduciendo el riesgo de la transmisión de enfermedades por medio de estos alimentos. Además, el bagazo puede ser utilizado como materia prima para producir biocombustibles de segunda generación. En la búsqueda bibliográfica, el bagazo se ha utilizado para producir bioetanol, biogás y biobutanol. Y por último, el bagazo puede ser utilizado como un biomaterial, debido a que contiene fósforo, magnesio y silicio, los cuales coinciden con la naturaleza química del sistema óseo, lo que ha permitido realizar prótesis de implantes odontológicos e injertos óseos. Además, se puede utilizar para fabricar
ladrillos, papel, caucho de neumático, entre otros. Bueno, nuestra propuesta para solucionar el problema de desechos en la producción de cerveza consiste en la producción de biocombustible, tal y como lo mencionamos anteriormente, específicamente butanol, a partir del bagazo de la cerveza, utilizando un cocultivo de Clostridium cellulositicum y Clostridium acetobullicicum. La producción de biocombustibles se puede dividir en 4 grandes etapas: el pretratamiento, la hidrólisis enzimática, la fermentación y la obtención de butanol. Bueno, ahora vamos a detallar resumidamente cada etapa. El pretratamiento consiste en romper la matriz de la celulosa y hemicelulosa y lignina de forma que la celulosa esté más expuesta y en su forma más óptima para la hidrólisis enzimática. El pretratamiento puede realizarse a través de mecanismos físicos, químicos, físico-químicos o biológicos. Posteriormente sigue la hidrólisis, la cual consiste básicamente en la conversión de celulosa y hemicelulosa a azúcares fermentables. En general, este paso se lleva a cabo por hidrólisis enzimática. Esta es la etapa en la que se centra nuestra propuesta, ya que proponemos que en lugar de utilizar enzimas que pueden encarecer mucho el proceso y muchas veces generan subproductos que inhiben la fermentación posterior, se utilice un sistema de cocultivo donde se lleva a cabo la hidrólisis y la fermentación simultáneamente, con microorganismos capaces de degradar celulosa y hemicelulosa. Y finalmente sigue la fermentación, la cual es la etapa en que los monosacáridos producidos en la hidrólisis enzimática son metabolizados por microorganismos para producir el biocombustible. En el caso de butanol, se produce la fermentación ADE, sigla que viene de acetona, butanol, etanol. Este es un tipo de fermentación bifásica donde los azúcares que inicialmente se convierten en acetato y butirato en una fase de acidogénesis. A medida que el pH baja, se pasa a la segunda fase de solventogénesis, donde se genera la acetona, el butanol y el etanol. Y finalmente la obtención de butanol. Luego de la fermentación, los productos finales son recuperados y purificados. También hay un proceso de absorción, extracción líquido-líquido, osmosis reserva y destilación. Bueno, los antecedentes. Clostridium cellulositicum es una bacteria que puede crecer en celulosa y que produce más de 90 glucosidasas. Clostridium acetobutylicum naturalmente produce acetona, butanol y etanol en una proporción de 3:6:1. Puede utilizar una variedad de carbohidratos, incluyendo pentosas, hexosas, oligosacáridos y polisacáridos. También posee genes de celulosoma, sin embargo no es capaz de utilizar la celulosa como sustrato. Se ha expresado de forma heteróloga la ruta de síntesis de butanol de Clostridium en otros microorganismos. Sin embargo, la tasa de producción generalmente no excedía los 1 gramos por litro, por lo que no era competitivo a los Clostridium solventogénicos, que naturalmente producen butanol a concentración aproximadamente de 13 gramos por litro. Con los antecedentes anteriores, tenemos que nuestra hipótesis científica es que mediante el cocultivo de estas cepas modificadas se obtendrá la producción de butanol, y como hipótesis tecnológica, la utilización de ambas cepas en conjunto permitirá optimizar la producción de biocombustible a partir del bagazo de cerveza. Bueno, las ventajas que presenta utilizar estas dos cepas para la producción de biocombustibles es, en primer lugar, agregar valor a un producto que es el mayor desecho de la industria de la cerveza. En segundo lugar, al utilizar estas dos cepas, se entrega una mayor rentabilidad a la hora de producir butanol, pues juntar las bases de hidrólisis enzimática y fermentación ayuda a abaratar costos. Y en tercer lugar, generar combustible más ecológico permite reducir la huella de carbono, y utilizar esta en la misma elaboración de la cerveza genera economía circular. Bueno, finalmente estas son nuestras referencias que utilizamos para realizar nuestro trabajo, y muchas gracias por su atención.